Muy buenas noches, mi nombre es Luisa María Melo. Soy estudiante de la Universidad de Nariño y el día de hoy quiero exponer ante los honorables miembros del jurado y el público presente una propuesta planteada en sede judicial y fundamentada en los principios procesales de tutela judicial efectiva y enfoque diferencial, a través de la cual se pretende lograr una reparación integral, diferenciada y transformadora para los miembros de la comunidad LGBTI víctimas del conflicto armado colombiano. Para tal finalidad, comenzaré realizando un breve contexto. Continuaré planteando nuestra propuesta a través de los dos principios procesales y finalizaré con 3 efectos que el semillero propone se vean reflejados en un eventual proceso de reparación y surjan directamente de los principios procesales. Permítanme llevar sus mentes a esta fecha, 10 de mayo de 2003, Alto de Julio Sucre. 16 jóvenes homosexuales fueron obligados por un grupo paramilitar a luchar entre ellos, con el fin de no ser asesinados y brindarle un entretenimiento al público. Mujer lesbiana de 31 años, abusada sexualmente por 6 paramilitares, mientras que su hija de 13 años lo observaba todo escondida debajo de la cama. ¿Y qué querían? Curar algo que para ellos estaba mal. Estos casos, extraídos del informe Voces Ignoradas de la Defensoría del Pueblo, como muchos otros, tan solo reflejan la situación de vulnerabilidad e indefensión extrema a la que se han visto sometidas estas víctimas en el marco del conflicto armado. Y es por eso que hoy puedo afirmar que los miembros de esta comunidad víctimas del conflicto se hacen merecedores de una reparación integral y diferenciada, que atienda la magnitud de los daños que se les han causado en razón de su orientación sexual diversa, teniendo como presupuesto que lograr una reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado se constituye en una obligación del Estado colombiano en virtud del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y además teniendo en cuenta que este elemento es un punto crucial para lograr el éxito de nuestro proceso de paz, al semillero le surgieron varias dudas respecto a cómo este grupo de víctimas iban a ser reparadas en el marco del posconflicto, encontrando que si bien el acuerdo final de paz crea un sistema integral de reparación que incluye un principio de enfoque diferencial como orientador, en virtud del cual entonces entendería la comunidad LGBTI incluida en el acuerdo, es preocupante que estas disposiciones no se vean dirigidas a tratar el caso concreto, al no existir una disposición específica, tal como ya ha sucedido en el ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas, incluye el enfoque diferencial como principio orientador. Pero hasta la fecha no se ha dictado ninguna disposición que se ocupe del caso de la comunidad LGBTI como víctima del conflicto colombiano. Así, ante la falta de claridad y contundencia normativa en el texto mismo del acuerdo, este semillero propone que sea en sede judicial, en donde se suplan los vacíos legales que puedan llegar a presentarse a la hora de reparar a una víctima de la comunidad LGBTI. Para tal labor, la autoridad judicial cuenta con los principios procesales de carácter constitucional establecidos en los artículos 29 y 229 de la Carta Política, y adicionalmente con todas las disposiciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero este semillero ha identificado 2 principios procesales que resultan esenciales para desarrollar esta labor a fondo. Y son los principios procesales de tutela judicial efectiva y enfoque diferencial.
Un enfoque diferencial que le va a permitir al juez reconocer la diferencia del grupo poblacional. Y como lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana en auto 009 de 2009, atiende al trato prioritario que deben recibir ciertos grupos de víctimas en razón de las características de sus sujetos, dentro de las cuales se incluye el género, confiriéndoles un plus o condición especial de protección. Así, aplicar un principio de enfoque diferencial va a evitar que se generalice a las víctimas y va a derivar en la aplicación del principio procesal de tutela judicial efectiva, que como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-086 de 2016, es el núcleo esencial del debido proceso y su labor es respaldar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio conlleva la obligación de las autoridades judiciales de permitir que el servicio público sea real, efectivo e igualitario. Así, el semillero propone 3 efectos que se verán reflejados en un eventual proceso de reparación y que surgen directamente de la aplicación concatenada de los 2 principios procesales. Un primer efecto, probatorio, aplicando una presunción de discriminación para distribuir la carga dinámica de la prueba, que se aplica en aquellos casos en los que se discuta la existencia de un criterio discriminatorio como móvil de los hechos victimizantes, quedando en cabeza del victimario desvirtuarla. En sentencia T-141 de 2017, la Corte Constitucional estableció que la orientación sexual diversa de una persona LGBTI se constituye en una categoría sospechosa de discriminación. Y así, ante el patrón de conducta demostrado por los actores armados y para proteger a la víctima, se hace pertinente aplicar esta presunción de discriminación, quedando en cabeza del Estado o del victimario desvirtuarla. Un segundo efecto en el dictamen de sentencia, aplicando medidas de reparación transformadora, que le permiten al juez transformar el entorno mismo de la víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Campo Algodonero versus México dio un gran ejemplo de esta reparación, ordenando cursos en derechos humanos y género para evitar situaciones de revictimización. Es así entonces como una autoridad judicial está en el deber, pero también en la posibilidad de aplicar estas reparaciones con el fin de disminuir el contexto de vulnerabilidad de estas víctimas. Pues no solo han sido los actores armados los victimarios, sino que lastimosamente parte de la sociedad colombiana, permeada por un discurso de odio y discriminación, se ha convertido en un agente revictimizador. Adicionalmente, aplicar reparaciones transformadoras puede implicar que una autoridad judicial actúe, bien sea como orientadora o creadora moderada de políticas públicas, en virtud de la pasividad de las instituciones en un inicio, encargadas de desarrollarlas, tal como lo hizo la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-025 de 2004. Pues a partir de sus autos dictó verdaderas políticas públicas en virtud de la aplicación del principio de enfoque diferencial. Finalmente, y como tercer efecto, este semillero propone un proceso de seguimiento judicial a los fallos, con el fin de verificar las disposiciones dictadas en sentencia, tal como lo hace la Corte Interamericana, que para verificar el cumplimiento de sus fallos cita audiencias públicas en donde escucha a las partes. Todo esto con el fin de evitar situaciones de revictimización y, por ende, la no satisfacción del derecho a una reparación integral. Finalmente, quiero concluir que la propuesta planteada por este semillero pretende reconocer a las víctimas en su diferencia, permitiendo que los jueces garantes de derechos constitucionales, fundamentales y convencionales se conviertan en un verdadero agente de transformación social y permita que esta sociedad y este país haga tránsito a una verdadera reconciliación nacional, en especial
en este momento histórico que estamos atravesando. Muchas gracias.